Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 91. Preocupación por el candidato. Una mujer de largo cabello rojo miraba fijamente una pantalla digital. Suspiró, parece que salió bien después de todo. En esa pantalla, se podía ver un monstruo colapsando. Bueno, podría ser una exageración, sangriento, el monstruo tenía numerosas heridas por todo el cuerpo. Sus escamas blancas apenas se podían ver a través de los montones de sangre que salían de sus heridas. ¿Bien peleado? No realmente. Pero eso es lo que obtienes cuando estás tan emocionado por competir contra un oponente. Ya ha pasado demasiadas veces, susurró Draconia. Colocó suavemente las palmas de las manos sobre el escritorio frente al cual estaba sentada. Te colocamos dentro de ese dungeon por una razón. Para pelear. Queríamos que pelearas. Para pensar en pelear, y nada más. Para que luches por tu fuerza. Dejándote rodeado de nada más que enemigos. Aún así, esto es. Nia levantó ligeramente las manos, puso la izquierda sobre la derecha y las volvió a dejar sobre el escritorio. Él no solo está pensando en pelear. Le gusta. Le encanta. Lo cual es genial en realidad. Más o menos lo que queríamos, pero, bajó lentamente la barbilla, hasta que descansó delicadamente sobre sus manos cruzadas. Esto es demasiado. Le encanta pelear. Le encanta competir, demasiado. Podría convertirse en un problema. Los ojos de Nia miraron hacia el lado derecho de su escritorio. En ese lado, muchos libros habían sido cuidadosamente ordenados. Esta pasión que desarrollaste podría convertirse en un problema. Y es preocupante. Tan preocupante, sobre los lomos de esos libros, los títulos habían sido inscritos. La tinta aún no se había secado por completo. Estaba claro que las palabras solo habían sido escritas recientemente. Combate cuerpo a cuerpo, conceptos básicos. Maná y magia, una guía elemental. Círculos mágicos, cómo y por qué. Esgrima, técnicas de varios maestros espadachines. Tácticas de lucha y estrategia, un ensayo introductorio. En una fuente más pequeña, y en la esquina de cada lomo, había palabras adicionales. Su colocación era extraña. Como si estuviera destinado a ser pasado por alto. Para Mark, Nia dirigió su mirada hacia la pantalla digital una vez más. Tan preocupante, un monstruo, con un brazo cubierto por escamas rojas y otro con cristales, había bajado su cuerpo hacia el monstruo de escamas blancas herido. Ambos resultaron heridos, pero el grado en que difería enormemente. Porque no tengo ni idea de cómo ayudar con eso, Nia pensó un poco. Recordó las diversas peleas por las que había pasado el monstruo de escamas blancas. Incluso aquellos antes del monstruo se habían convertido en escamas blancas. Absolutamente ninguna pista, susurró Nia. 3 de esas peleas se destacaron. La lucha del monstruo contra el Leviatán. La lucha contra el espíritu del fuego. Y el del berserker. Nia se sorprendió de lo bien que recordaba esas peleas. Ni una pizca de racionalidad. Dejar que los instintos, no, la pasión, dicten tus acciones. Irracional. Ilógico. Las pupilas hendidas de Nia se quedaron mirando. Peligroso. El monstruo de escamas blancas en la pantalla se levantó del suelo y se colocó sobre el cuerpo de lo que parecía una gigantesca hormiga roja. Draconia de repente soltó una risita. Pero es bastante entretenido, debo admitir. Al segundo siguiente, ella, inusualmente, se rió a carcajadas. Nia levantó su mano derecha, cubriendo su boca mientras reía. A pesar de que no había nadie para escuchar su risa. Como general, las habitaciones de Nia eran suyas y solo suyas. Sus pupilas hendidas cayeron en la pantalla digital una vez más. ¿Disciplina? ¿Es eso lo que le falta? Oh. Se preguntó. La mano izquierda de Nia se deslizó sobre el escritorio de madera y robó una página en blanco de la pila en el lado izquierdo de ese escritorio. Estiró los brazos un poco antes de agarrar un bolígrafo. Usar magia para inscribir palabras era algo de lo que Nia era más que capaz. Por alguna razón, había decidido escribir manualmente. El maestro me lo asignó, su mirada se posó en la pantalla digital una vez más. Lo que significa que soy el más adecuado para ayudarlo a crecer. Los ojos de Nia ardían con dedicación mientras miraba la página en blanco. Hay que aprender muchas lecciones de lo que acaba de pasar. Y si no lo entiende solo, tendré que sermonearlo una vez que esté fuera. Sin embargo, tendré que esperar a que Raven me lo traiga, pensó. Una ligera sensación de ansiedad surgió una vez que Nia pensó en Raven, pero se sacudió rápidamente. Luchar contra numerosos enemigos fuertes, justo después de una dura batalla.
Una dura batalla que se parecía a una batalla contra un boss monster en cierto modo. Debes ser dolorosamente consciente de que así será de ahora en adelante. No puede limitar tu fuerza y juega con los enemigos, especialmente cuando la diferencia de poder no es muy grande, susurró para sí misma. Nia se llevó un dedo a la mejilla. Y eso es dejar de lado el tema de sus títulos. MMH. De eso se trata la prueba final de todos modos. No sirve de nada pensar demasiado en eso, Nia levantó la mirada al techo. ¿Cómo se siente ser el boss monster por una vez? Una leve sonrisa apareció en su rostro. Me pregunto qué respondería él a eso. Nia susurró. Al segundo siguiente, un intruso entró en la habitación. Nia. Alguien gritó detrás de ella. Draconia inmediatamente se puso de pie. Rápidamente se volvió hacia el intruso. La pantalla digital había desaparecido cuando se dio la vuelta. La primera vez que no sentiste que me acercaba. ¿Algo en tu mente? ¿Podría ser un problema? Dijo el intruso con una voz traviesa. Nada que te preocupe. Nia respondió con frialdad mientras miraba al intruso. Piel pálida cubierta por un robusto exoesqueleto morado. Cabello largo y blanco que parecía más seda que cabello. Extremidades delgadas. Numerosos miembros delgados, como 4 afilados, sobresalían de la espalda del intruso. 4 ojos miraron a Draconia a la vez. Veo que entraste con tus armas, Arani. Espero que no estés buscando problemas. Nia dijo mientras se inclinaba hacia atrás hasta que su espalda baja descansaba contra el costado de su escritorio. Su actitud relajada fue traicionada por sus ojos ardientes. ¿Oh, estos? Arani levantó las manos, revelando los mortales y delgados huesos parecidos a un estoque que sobresalían de sus codos. Parecían ser huesos afilados de los que carecen los humanos, ubicados entre el cúbito y el húmero. Se pueden extender y retraer. Arani hizo esto último. Como no me habías notado, temí que algo pudiera haber pasado. Agregó, mientras los aguijones mortales volvían lentamente al interior del exoesqueleto púrpura en el que residían. ¿Crees que necesitaría tu ayuda? Nia preguntó con una voz tranquila. Ligeramente se empujó fuera del escritorio. Oh, no tienes que estar tan a la defensiva al respecto. Estamos en el mismo lado aquí. Arani respondió alegremente, aunque maliciosamente. Sus pies se acercaron silenciosos y gráciles pasos. Una vez que llegó al lado de Nia, Arani se dio la vuelta con elegancia y se apoyó contra el escritorio. Draconia permaneció inmóvil, impasible. Se quedó mirando la puerta por la que había entrado Arani. Nadie te dio permiso para entrar. Oh, vamos. Ambos somos generales. No hay necesidad de formalidades entre nosotros. Me gustan mucho las formalidades. ¿Te refieres a límites? ¿Qué deseas? Nia preguntó cuando finalmente giró la cabeza hacia un lado, hacia Arani. ¿Qué estabas mirando? ¿Algo interesante? Este último preguntó. No es asunto tuyo. Si eso es todo entonces, tu candidato, ¿no? Arani, habiendo vislumbrado la pantalla digital antes de que desapareciera, ya lo sabía. ¿Cómo está? No veo por qué debería responder. Nia dijo con frialdad. ¿Eh? ¿Por qué tan a la defensiva? Ve a ver al candidato que te han asignado, pero eso es todo, mi querida Nia. Los 4 ojos de Arani se abrieron. Nos han encargado que los vigilemos. No veo por qué no quieres, Nia fue la que interrumpió esta vez. No veo ninguna razón para ello. Dijo, aún sosteniendo la mirada de Arani. Este último rió alegremente. Nia, siempre tan racional. Tan racional, lógica y fría. Si has terminado, entonces, ¿por qué no me dices cuál es tu razón? ¿Para no mostrarme? Debes tener uno, Arani sonrió, mostrando sus 4 afilados colmillos, 2 a cada lado de la mandíbula. Bien. Los dos se miraron fijamente. Debes tener uno, ¿verdad? Dijo Arani mientras sonreía maliciosamente. No necesito justificar, no vas a salir de esta solo con palabras. La sonrisa de Arani se ensanchó. Muéstrame cómo le va, ¿por qué no lo haces tú? Tal vez pueda ayudar con algo. Solo entonces, Nia miró hacia otro lado, como si huyera de la mirada penetrante. Ella permaneció en silencio. No me digas que tienes miedo de que le pase algo. No crees que yo haría algo, ¿verdad? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Draconia. Se había presentado una oportunidad. Bueno, y Nia se tomó su tiempo para responder. Ahora que lo mencionas, creo que es extraño que estés interesado en un candidato que no sea el tuyo. Milímetros, sí. Es verdad. No eres realmente confiable.
Tampoco muy confiable para el caso, así que, ¿quién sabe lo que podrías hacer? Nia, sumergida en el silencio, esperó un poco antes de volverse hacia Arani. 4 ojos bien abiertos. Una expresión grave. Una aura misteriosa emanó de los ojos de Arani y rápidamente se expandió para cubrir su cuerpo. ¿Qué acabas de decir? El aire dentro de la habitación inmediatamente se volvió sofocante. Las manos de Arani se crisparon incontrolablemente. Parecía que se moverían por su cuenta, si ella se negaba a mantenerlos bajo control. Esos candidatos, son parte del plan de nuestro señor. Al segundo siguiente, toda la habitación comenzó a temblar. Las estanterías temblaron violentamente. Olas de libros golpean el suelo. ¿Acabas de cuestionar mi lealtad a nuestro señor? El título tercer general de Gaba está mirando amenazadoramente. Mientras aún sostenía la mirada de Arani, Nia se volvió hacia un lado para mirarla. Dio un paso más cerca. Los dos estaban, ahora, a centímetros uno del otro. No hagas eso aquí. Si estás buscando problemas, los encontrarás. ¿Podemos llevarlos afuera? Un aura de fuego emergió de los ojos de Nia. El título sexto general de Gaba le devuelve la mirada. Inmediatamente, el temblor se apoderó. Solo tienes que preguntar. Las dos fuerzas parecían haberse negado mutuamente. Arani se quedó mirando sin decirle una palabra, pero el temblor que dominaba sus manos parecía volverse más intenso. Después de unos segundos, Nia rompió el silencio. En cuanto a lo que dije, no pensé que te lo tomarías en serio. Los dos estaban a meros centímetros de distancia. Ambos generales sabían bastante el uno del otro. Y así, sabían que, a tan corta distancia, cada uno podría infligir una cantidad no despreciable de daño al otro. La tensión dentro de la habitación era palpable. Solo había una pregunta. ¿Quién tomaría la iniciativa? ¿Quién se atrevería a atacar primero? La mano izquierda de Aranis movió muy levemente. Los ojos de Nia siguieron esa mano de cerca. La mano fue levantada. Bien, para ambas partes, disculparse estaba fuera de cuestión. Si tuvieran que elegir entre disculparse y luchar hasta la muerte, los dos, probablemente, habrían elegido lo último. Eso es lo que significaba ser un general de Gaba. Así de poderoso es el orgullo de tales generales. Estas son tus habitaciones. No debí haber entrado de la forma en que lo hice. Dijo Arani mientras apartaba la mirada y se quitaba el pelo que le caía en cascada por la mejilla izquierda. Nia asintió. Podría haber ido demasiado lejos. Dijo, antes de dirigir su mirada hacia las pilas de libros caídos. Al darse cuenta de eso, Arani levantó una mano y extendió los dedos. Un segundo después, ríos de exquisita seda vagaron por la habitación, pegándose y levantando varios libros que habían caído al suelo. Fueron recogidos y llevados a Arani. Aquí tienes. Le entregó la pila a Draconia. No los manches con tus cosas pegajosas. Nia se quejó mientras tomaba la pila. Plenty pagaría 1 centavo por mis cosas pegajosas. Bruto. Arani se rió entre dientes. Nia caminó hacia las estanterías. Empezó a reorganizar los libros. Arani se quedó mirando en silencio mientras Nia caminaba de estantería en estantería, colocando meticulosamente los diversos libros en su lugar. Los dos parecían sumidos en sus pensamientos. ¿Cómo puedo hacer que me muestre su candidato? Tengo mucha curiosidad al respecto. Ella está en lo correcto. Estaba demasiado a la defensiva. No puedo encontrar una buena razón por la que no quería hablar de... Solo una vez que Nia terminó de guardar los libros, Arani habló. Me gustaría ver cómo le está yendo al candidato del que está a cargo. Creo que podría permitirme guiar mejor el mío. Arani decidió ser sincero. Al menos, tanto como ella podría ser. Lo pensaré. Nia respondió después de una breve consideración. Tan genial. Draconia regresó al escritorio. Arani miró en silencio. Nia tomó asiento y, un segundo después, apareció una pantalla digital frente a ella. Arani dio un paso más cerca, hasta quedar justo detrás de Nia. Ella inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante. En la pantalla digital, se podían ver múltiples monstruos. Un gran monstruo insecto caminaba por un denso bosque. En su cuerpo, yacía un monstruo humanoide de escamas blancas aparentemente desmayado. Junto a este último, estaba un felino iluminado por la luna sentado. Otros 3 estaban en una formación triangular a su alrededor. En la parte trasera, un Typhon Wolf en el lado derecho y un Demonic Dark Wolf en el izquierdo. Liderando el grupo, un segundo monstruo humanoide. Interesante. Así que ha hecho compañeros. Oh.
¿Subordinados? Arani comentó. Nia asintió. Arani se acercó a la pantalla digital flotante. Señaló con el dedo índice. Entonces, una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Cuál es tu candidato? El golpe dolió un poco, pero Nia no lo dejó notar. El que se desmayó. Arani lentamente se llevó la mano a la cara. Al segundo siguiente, se rió a carcajadas sin control mientras se cubría la boca. PFFFT. Jajaja. ¿Es por eso que no querías aparecer? ¿No querías que viera a tu candidato desmayado y golpeado? Jajaja. Nia no dijo nada. Tal vez no había logrado encontrar una respuesta apropiada. Tal vez ella no sintió la necesidad de replicar. Bueno, he visto lo que he venido a ver. Gracias y adiós. Arani dijo alegremente mientras daba pasos hacia la puerta. Pero justo antes de que pudiera salir de la habitación. Arani. Llamó Nia. ¿Qué es? Arani sonrió, a pesar de sentirse algo disgustado. Viniendo de ti, incluso mi nombre suena tan poco lindo. Arani pensó para sí misma. ¿Qué pasa con tu candidato? ¿La misma situación general? Nia preguntó atentamente. Mi candidato, Arani susurró. Se apartó el cabello que caía sobre su hombro derecho y apoyó la mano en un costado de su cuello. Mi candidato es, HMMM, La reacción de Nia podría haber sido confundida con sorpresa o conmoción, pero no lo fue. Se está sonrojando. Bueno, a diferencia del tuyo, el mío, él no tiene compañeros. Tampoco subordinados. Supongo que no quiere ninguno, él es, el sonrojo de Arani se hizo mucho más visible. Es un poco demasiado retorcido para eso. Arani apenas logró pronunciar las palabras. Sus ojos gritaban de pasión, o tal vez de locura. Veo. Nia dijo con severidad. De todos modos, me iré. Arani se fue y Nia se quedó, una vez más, sola. Retorcido. Igual que ella, Una situación de dos guisantes en una vaina entonces. Aunque me hace preguntarme. Golpeó el escritorio de madera con el dedo varias veces. ¿Por qué me emparejaron con Mark? Nia levantó la mirada al techo. Espero poder resolver eso antes de verlo, susurró para sí misma. Ha sido bastante aburrido aquí desde que nos asignaron a nuestros candidatos. Arani saltó por los pasillos del castillo. ¿Mis habitaciones están frente a las de Nia? Con cada paso, su exuberante cabello blanco bailaba. Supongo que pasaré a ver cómo están los demás, Arani sonrió maliciosamente. Un vestido strapless dorado cubría el cuerpo de Arani. Un vestido que había hecho ella misma, para ella misma. A ver. Primero pensó Arani después de haber caminado un poco más. Se asomó a través de grandes puertas de acero. Una habitación completamente diferente a la de Draconia. Sin estanterías, sin libros. Ni siquiera un escritorio. En cambio, rocas oscuras yacían al lado de cada pared. Las rocas diferían entre sí en tamaño. Algunos incluso tenían formas extrañas y peculiares. Oh. Diferían en tamaño pero, el más grande era, sin duda, el que estaba siendo derribado lentamente. Tú. Arani gritó alegremente. Una sola persona estaba dentro de la habitación. En su centro. Sus manos y pies estaban en el suelo. Entrenando duro, ya veo. Como de costumbre, Ki. Las orejas del hombre se crisparon. Orejas que parecían de tigre. Su cabello era naranja. Vibrante. El pecho desnudo del hombre estaba siendo bajado lentamente al suelo mientras, sobre su espalda, yacía la roca. Las gotas de sudor apenas colgaban de su rostro con hoyuelos y su cuerpo cincelado. Concentrado, no tuvo tiempo de responder. Ni el deseo de hacerlo. Arani observó, mientras el pecho del hombre besaba levemente el suelo. Al instante siguiente, cada fibra muscular estirada se contrajo, lo que le permitió volver a su posición inicial, con los brazos extendidos contra el suelo. Ki tomó un par de respiraciones profundas. Vete a la mierda. Dijo sin rodeos, antes de bajar lentamente su cuerpo una vez más. A pesar de la reacción hostil, Arani observó un poco más. En cada roca dentro de la habitación, había inscripciones moradas. Magia gravitacional, Ella pensó para sí misma. Las inscripciones mágicas, por lo tanto, hacían casi imposible adivinar el peso de la roca. Con un salto en su paso, Aran continuó su paseo por el castillo. Desafortunadamente, dos generales adicionales le dieron la misma bienvenida que aquí. Ni siquiera podía preguntar por sus candidatos. TSK.
Son así a pesar de que nos vemos muy raramente. Arani se detuvo y miró por una de las muchas ventanas que dejaban entrar la luz al corredor. Ella llevó un dedo a su mejilla. Odio más a Draconia, pero ella es la que me dio la más cálida bienvenida. Sus ojos recorrieron las muchas tiendas instaladas fuera del castillo. Se podían ver guerreros y soldados de todas las razas y especies. Arani negó con la cabeza y siguió adelante. Iba de camino a sus aposentos. Lo que hizo que hablar con sus compañeros generales en el camino no fuera más que un intento de pasar el tiempo. Esperemos que vaya mejor con... Golpear, sin respuesta. Arani llamó 2 veces más a las puertas cerradas de un material grisáceo. Él no está en él. Lenta y discretamente agarró la manija de la puerta. Muy levemente, Arani empujó la puerta. La oscuridad absoluta habría reinado dentro de la habitación, si no fuera por el frasco de vidrio que brillaba con un verde neón. Puesto en exhibición en el medio de la habitación, el frasco de vidrio se erguía con orgullo como el único objeto allí. Alguien estaba frente a ese vial. Obviamente eran altos, ya que la persona tenía que agacharse un poco para estar a la altura de los ojos del vial. Encantado por su contenido, Arani no había sido notado en absoluto. Ella llamó una vez más. Solo entonces, la persona apartó lentamente la cabeza del vial, desviando a regañadientes su atención de dicho vial. Espero no estar interrumpiendo, dijo Arani con una sonrisa. El general desconocido se enderezó, revelando su impresionante altura de unos 5 metros. Alabama. Ese era su nombre. Una altura impresionante, pero hombros extremadamente estrechos. Las extremidades de Al eran largas y delgadas. Mucho, mientras sus manos caían más allá de su cintura. Miró en silencio. ¿Estaba yo interrumpiendo? Al levantó una mano en silencio y la extendió hacia Arani. Abrió el puño, revelando una boca en su gran palma. La boca se movió. No, en absoluto. Lo encontré y solo tenía que conseguirlo. El núcleo de un kraken abisal. No puedo encontrarlos en estas partes. Tuve mucha suerte. ¿Quieres comprobarlo? Oh. Genial, no, estoy bien. La boca se movió una vez más. Como quieras. Al segundo siguiente, Al chasqueó los dedos y, en respuesta, se encendieron lámparas en cada pared de la habitación, revelando la apariencia del hombre y el estado de la habitación. ¿Puso todo eso solo para verificar el núcleo correctamente? En las 2 ventanas de la habitación, se habían colocado apresuradamente docenas de placas de madera para evitar la entrada de luz. No se habían dispuesto correctamente, pero su número era más que suficiente para hacer el trabajo. La boca en la mano de Al se movió una vez más. ¿Algo en tu mente? Arani lo miró de arriba abajo. Tienes un terrible sentido de la moda. Arani comentó. Yo. Al pareció sorprendido. Su cuerpo estaba cubierto por un traje negro de cuerpo completo y ceñido que le llegaba hasta la nariz. Además, vestía botas rojas, un par de pantalones de cuero y una capa morada. Arani pensó que era una pena. Le gustaba bastante el color púrpura. Tu grasiento cabello largo no ayuda. Agregó Arani. Al bajó un poco la mirada, mirando cada pieza de ropa que cubría su cuerpo. No podía encontrar lo que estaba mal con él. Arani juntó sus dedos índices. Una vez que los apartó, una franja dorada de seda se estiró entre esos dedos. ¿Quieres que te cosa algo? Arani ofreció. Al miró por un momento. Si tienes el tiempo. Dijo mientras apartaba la mirada. Silencio, oh. Ya lo perdí. Al había vuelto a mirar el objeto valioso que había obtenido recientemente. ¿Cómo está tu candidato? Bien. Es minucioso, curioso y se toma su tiempo. No podría haber pedido algo mejor. Al respondió sin volverse a mirar a Arani. Ella esperó un poco. ¿Él ni siquiera va a preguntar por el mío? Arani esperó un par de segundos más antes de dar un paso. Si eso es todo, por favor cierra la puerta detrás de ti. Al dijo antes de chasquear los dedos, sumergiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. Ella accedió a la petición. Bichos raros extravagantes, todos ellos Arani pensó mientras se alejaba. Minutos después, llegó a sus aposentos. Bueno, entonces, veamos cómo está Nate. Arani susurró, chispas en sus ojos. Arani entró en sus aposentos. La habitación estaba llena de estanterías y mesas sobre las que se encontraban varios viales y artículos. 3 frascos en particular se destacaron, ya que su contenido brillaba intensamente. El núcleo de un kraken brillaba con un azul profundo. El núcleo de un kraken abisal brillaba con un verde neón. Y el objeto más preciado de la colección, un núcleo de kraken oscuro, del que emanaba un aura oscura.
Aparte de eso, todos los tipos eran visibles, como la pata de un hombre lobo, la lengua de una sirena y el ojo de un vampiro. Este último había sido recibido como un regalo de Raven. Arani tomó asiento en lo que parecía ser un capullo que pendía de un hilo de seda. Una silla de huevo colgante hecha en casa, se podría decir. Veamos qué está haciendo Nate. Susurró, y una pantalla digital apareció frente a ella. La escena familiar hizo reír a Arani. Realmente disfrutó viendo a su candidato. Volviendo a su pasatiempo, ya veo. En una mazmorra casi como en la que estaba Mark, ¿qué le parece eso? ¿Eh? ¿Cómo te gusta eso, eh? Jajaja. Un monstruo tenía su rodilla derecha apoyada en el estómago de un lobo gris. Este último gimió y lloró, pero eso solo pareció hacer que el monstruo estuviera más ansioso por empujar su rodilla más profundamente. ¿Tienes idea de cuánto me hiciste sufrir? ¿Tiene alguna idea? Pensó el monstruo mientras acercaba su rostro al del lobo gris. El monstruo abrió su boca. No tienes idea. Ni idea. Absolutamente ninguna idea. Por supuesto que no, ya que no fuiste tú. Una nube de niebla obligó al lobo gris a cerrar los ojos. Nate sonrió cuando el temblor del lobo gris se hizo más intenso. La piel del monstruo estaba pálida. Ciertas manchas eran incluso rosadas. Sin pelo de arriba a abajo. Manos apretadas que no se podían aplanar por completo. Orejas largas parecidas a las de un murciélago. Dientes afilados y delgados que no eran tan numerosos como uno pensaría. Un ghoul. La escena, acompañada por los gritos del lobo gris, realmente se convirtió en un espectáculo horrible y repulsivo. La aparición de Nate contribuyó mucho a la atmósfera. No fuiste tú, pero también lo fue. Otro lobo gris. Pero sois todos iguales, ¿no? Tal vez eres exactamente igual en realidad. Cada vez que vuelvo aquí, te encuentro. Como si me hubieras estado esperando. Hundió sus garras en la piel del lobo gris. Los gritos se hicieron más fuertes. La sangre roja humeante ensuciaba la piel. Nate podía sentir el calor que abandonaba el cuerpo del lobo gris. Y amaba ese sentimiento. Has estado esperando, ¿verdad? El odio de Nate por los lobos grises había comenzado tan pronto como se encontró dentro de la mazmorra. De inmediato, cayó presa de uno. Nate resultó herido. Atrapado. Estaba convencido de que su segunda vida se vería truncada inmediatamente después de comenzar. Desesperación. Impotencia. Angustia. Pero justo antes de que pudiera ser asesinado, un tercero intervino. Un orco. Comparado con ambos, Nate no podía hacer nada. Incluso el lobo gris no podía hacer nada contra un orco. Por eso abrió la mandíbula y soltó a Nate, antes de huir. Quedó herido e incapaz de moverse. A merced del orco. Este último se quedó mirando un rato. Pero era obvio. Había mucha más carne para ser ingerida en el cuerpo de un lobo gris. Y así, el orco persiguió al lobo gris. ¿Fuiste tú, no? No creas que lo olvido. Nate colocó sus garras entre la piel del lobo gris y el músculo de su pierna. Jalar, el lobo gris lloró y lloró, mientras le arrancaban la piel. Jajaja. ¿Qué te parece eso, eh? El lobo gris estaba siendo desollado vivo por un verdadero monstruo. Apuesto a que no se siente bien, ¿eh? Apuesto que no. Se arrancó un trozo de piel antes de tirarlo. El lobo gris gimió desesperadamente. Sin esperanza. Cerró los ojos, deseando la muerte. El dolor era demasiado grande. El próximo segundo, ahora. ¿No hay necesidad de estar tan triste por eso? El lobo gris abrió los ojos. Su cabeza estaba siendo acariciada suavemente por el dorso de la mano de Nate. No hay necesidad de llorar. Duele, pero el dolor es solo temporal, ¿verdad? La confusión se apoderó del lobo gris, pero no dejó que se notara. El dolor es temporal. Nate bajó lentamente su mano hacia el cuello del lobo gris. ¿Es temporal? El lobo gris no pudo hacer nada más que mirar fijamente a los ojos de Nate. Este último agarró el cuello del primero. Es temporal. Eso es. Al segundo siguiente, exudaba tanta fuerza que el cuello del lobo gris se rompió limpiamente. ¿Lo que me enseñaste? Nate sostuvo suavemente el cuerpo inmóvil del lobo gris. Bien. Dentro del castillo, Arani se reía a carcajadas. Encantado y entretenido. Retorcido. Tan retorcido. Te tiene que encantar. Ah. Se reía y reía mientras se golpeaba la pierna con la mano repetidamente. Omi, ¿cuántas veces es ahora? Arani susurró para sí misma mientras dirigía su mirada hacia los lados.
En la pared, se habían hecho múltiples arañazos. Arani dirigió su codo hacia dicha pared. Rascar, y esa es la 42ª vez que baja al 10º piso para atormentar a un lobo gris. No puedo odiar la dedicación. El odio también podría estar justificado. PFFFT. Incluso después de que el lobo gris dejó de respirar, Nate le arrancó las extremidades, le sacó los ojos y. Probablemente deberías darte prisa, Nate. Un candidato ya llegó al piso final. El mensaje inmediatamente hizo que el cuerpo de Nate se congelara. ¿El último piso? Sí. Entonces, ¿lo logrará, tan pronto? Sí. La mente de Nate se detuvo. Segundos después, sus manos comenzaron a temblar. Eso no es justo. Eso es, muy injusto. No es así. ¿Por qué ya está allí? ¿Cuándo todavía estoy en el tercero? Injusto, ¿no? ¿Tú también lo crees? Así que no es mi culpa, por supuesto que no. Lo sabía. ¿Es injusto? Sí, mi querido Nate, lo es. ¿Puedes detenerlo? No dejes que se vaya. No dejes que nadie se vaya. No hasta que lo haga. Tengo que ser el primero. Quiero irme primero. Quiero irme rápido. Lamentablemente no puedo, mi querido Nate. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no lo harás? ¿Cómo vas a dejar que alguien llegue allí antes que yo? El temblor de Nate se hizo más intenso. No puedo dejar que eso suceda. Tengo que salir primero. Si despejas la mazmorra lo suficientemente temprano, podrías atraparlo afuera. El temblor de Nate se apoderó. ¿Qué aspecto tiene? ¿Quién es? Un monstruo de escamas blancas. Definitivamente voy a las siguientes palabras interrumpieron su pensamiento. Con cola de reptil y alas negras. Hicieron brillar los ojos de Nate. ¿Escamas? ¿Una cola? ¿Alas? ¿Hablas en serio? ¿Cómo es? Eso es. Hizo que sus pies tocaran el suelo lo más rápido que pudo. Muy injusto. Cuando se trataba de Nate, el odio parecía venir con facilidad. La semilla del odio por cierto individuo había sido plantada. Y Arani sonrió. Mientras Mark estaba desmayado en la espalda de Fieri, Levi lideró el grupo. Light y Grey se ocuparon de la retaguardia. Al lado de su amo, estaba sentada una felina iluminada por la luna, Krista. Además, un montón formado por los cadáveres y restos de todos los elfos oscuros corruptos que habían sido derrotados. El montón yacía, esperando a que Mark lo devorara. El señor todavía parece necesitar tiempo para recuperarse, pensó Levi, mordiéndose el labio, mientras se giraba un poco. Caminando por el bosque con ojos vigilantes, se aseguró de que no se encontraran problemas o enemigos en el camino. Levi hizo todo lo posible para concentrarse únicamente en detectar amenazas, pero descubrió que esa tarea era casi imposible. Algo lo estaba molestando. Algo importante. Levi apretó los puños. No podría hacer nada. Utilizando un árbol que se habría interpuesto en el camino de Fieri como excusa, Levi lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. El tronco del árbol fue inmediatamente destruido y lanzado lejos. El objetivo de los subalternos era llegar a la llanura cubierta de hierba que se encontraba en el centro del último piso. ¿No podría? Habiendo despejado un poco el camino, Levi caminó hacia adelante. No contra el berserker, no contra esos elfos oscuros corruptos. Las venas que aparecieron en la cara y el cuello de Levi hicieron que su frustración fuera más que fácil de notar. El señor se vio obligado a luchar a pesar de haber sido llevado más allá de sus límites, y yo solo. La mano de Levi tembló ligeramente. No podía hacer nada más que mirar. Se mordió el labio hasta que una gota de sangre le bajó por la barbilla. Me paré inútilmente, mientras mi señor rompía su cuerpo una y otra vez. Levi se detuvo. Y también el resto del grupo. Otra vez, al igual que entonces, otra vez, cuando el señor, no es el mismo, al igual que entonces, no pude. Al darse cuenta de que había detenido el avance del grupo, Levi dio un paso adelante. Al segundo siguiente, un tigre de dientes de sable tempest rugió en la distancia. Levi inmediatamente saltó hacia adelante, contento por la distracción. Había aparecido una oportunidad para redimirse. Pero al mismo tiempo, brotó la culpa. Después de todo, esto no significaba nada. Cuando el señor más lo necesitaba, no podía ofrecer ninguna ayuda o asistencia. Después de darse cuenta de que su maestro no era él mismo en ese momento, Levi se congeló. Como subalterno, se suponía que Levi debía hacer. Se suponía que debía obedecer. Proteger.
Pero entonces, ¿y si proteger a Mark significara tener que detenerlo? ¿Y si eso significaba ir en contra de sus deseos? ¿Y si eso significaba restringirlo físicamente? Esto, después de todo, habría sido la única forma de detener a Mark después de que se activara la habilidad Berserker. ¿Podría un subordinado incluso hacer eso? ¿Era el lugar de Levi, decirle a Mark cuándo pelear y cuándo no? ¿Cuándo correr y cuándo esconderse? ¿Era el lugar de un subalterno decirle a su maestro qué hacer y qué no hacer? No. Levi no lo creía. Obedecer las órdenes y deseos de su amo. Ese es el lugar de un subalterno. Más que eso sería, bostezo, el felino iluminado por la luna abrió mucho la boca antes de ponerse sobre sus piernas y estirarse. Si Mark volviera a perder el control. Si ese algo que dormía en su interior volviera a despertar. ¿Cómo actuarían los subalternos? Esta era una pregunta que todos los subalternos se hacían a sí mismos. Levi no confiaba en la cosa que dormía dentro de Mark. Y así, llegó a una conclusión. ¿Hay algo? Debo preguntarle al señor. Minutos después, Mark se despertó. Mareado. Cansado. Inmensamente así. Con los ojos entreabiertos, apenas podía ver a su alrededor. Aún así, no necesitaba ver mucho. Oler, Mark luchó por girar su cuerpo para que su estómago descansara sobre el abdomen de Fieri. No preguntó dónde estaba, a dónde lo llevaban o qué estaban haciendo sus subordinados. Esas cosas no importaban. Estaba demasiado fatigado para que esas cosas importaran. Lentamente, su mano se extendió. Encontró el brazo amputado de un elfo oscuro corrupto. Mascar, parece que has sobrevivido. A los ojos entreabiertos de Mark no les podían importar menos las palabras flotantes. Lo hiciste bien. Ser derrotado tan cerca de la línea de meta hubiera sido desafortunado. El mundo que rodeaba a Mark parecía confuso. Tus próximas pruebas serán las últimas. Después de eso, habrás demostrado que mereces un lugar. La mano izquierda de Mark ahuyentó las palabras flotantes como si fueran molestas moscas. Durante un par de segundos, no aparecieron mensajes adicionales. Mark comió en paz. Dime una vez que te hayas recuperado lo suficiente. Tomó algunos bocados más, antes de dejar escapar un gruñido. Pronto aprenderá que su valor es mucho más alto de lo que podría pensar que es. Algunos probablemente pelearán por ti en un momento u otro. Otros harán todo lo posible para deshacerse de ti. De una forma u otra, tendrás un objetivo en tu espalda. Mark no entendió la razón detrás de los mensajes. No le importaba lo suficiente como para hacer preguntas y se concentraba en masticar su comida. Lo que te han hecho adquirir no es fuerza, sino potencial. Mark encontró la redacción peculiar, extendió una mano y agarró un muslo de aspecto delicioso. Todo se explicará una vez que conozcas a Raven. Este mensaje hizo que su ceja izquierda se contrajera. Y fue el último de la serie. Gruñido, habiendo recuperado un poco de fuerza, Mark dobló sus rodillas y se sentó sobre sus talones. La mayor parte de la sangre que cubría su cuerpo se había secado, pero algunas gotas todavía bajaban por sus escamas blancas. Mark agarró la parte superior del cuerpo de un elfo oscuro corrupto. Con ambas manos, agarró su cabeza y la acercó a su cara. Abrió la boca de par en par. Pero antes de que pudiera morder, notó algo y bajó las manos. Los ojos azules lo miraron fijamente. Claro y brillante. Irse. Sentado a su lado, el felino iluminado por la luna seguía mirando. Mark miró a su subalterno por un momento, antes de levantar la comida hacia su boca una vez más. Un gruñido cansado. Mark dejó el pedazo de elf y dejó que su cuerpo colapsara. Habiendo consumido su relleno, el monstruo necesitaba recuperarse. Mientras la conciencia de Mark entraba y salía, sus ojos se abrían y cerraban. Krista siguió mirando. Mark no podía ver mucho en este punto. Nada más que 2 puntos azules. 2 ojos azules. Realmente me inquieta. Mark se sintió casi sorprendido por el comentario. Como si fuera una realización reciente. Serpientes marrones aparecieron detrás de esos ojos azules. Diminutos monstruos verdosos flotaban arriba. El pelaje blanco había tomado la apariencia de una manta envuelta. ¿Es como? El par de ojos azules se hizo más y más grande. ¿Me estás juzgando o algo así? En algún lugar entre el sueño y la realidad. Levi se volvió. Parece que el señor todavía necesita mucho descanso, pensó mientras miraba a Mark desmayado. Levi dejó que su mirada pasara de su señora Fieri. De ardiente a luz. Light a Grey, antes de finalmente dirigirse a Krista, quien estaba, como si se estuviera haciendo una cama, amasando una parte del abdomen de Fieri. La diferencia era pequeña. Minúsculo realmente.
Pero la mirada de Levi, cuando cayó sobre el felino iluminado por la luna, era diferente. Diferente a cuando estaba en cualquier otro partido. Levi miró fijamente a Monlit Feline por un momento. En aquel momento, Levi recordó el momento justo antes de que terminara la pelea. La forma en que siseó al señor, la forma en que sus garras se posaron en él. Si Mark se perdiera de nuevo, Levi no sabía cómo actuaría. Pero tal vez el felino iluminado por la luna lo hizo. Hubiera hundido esas garras en la piel del señor. ¿Podría ella? No había duda de que, aunque quisiera, el felino iluminado por la luna no sería capaz de luchar contra Mark. Probablemente ni siquiera sería capaz de mantener sus argumentos contra él. Pero en este momento, el señor estaba absolutamente indefenso. Más que nunca. Levi dio un paso pesado hacia Fieri. Si ese es el caso, entonces. Apretó los puños. Si existe la más mínima posibilidad de que ella pueda, Levi trató de levantar las piernas. Intentó dar otro paso, pero su cuerpo se negaba a moverse. O mejor dicho, algo no le permitía acercarse. Algo que no podía ver. Algo que no podía sentir. Pero estaba allí, bloqueando su camino. Para proteger. Antes de que Levi se diera cuenta, Light ya estaba entre él y Fieri. Se miraron el uno al otro. Tengo que hacerlo. ¿Lo entiendes, no? Tengo que, al menos, alejarla. No mientras el señor esté, no puedo permitir que nada. La cabeza del lobo oscuro demoníaco se movió. Ella es diferente a nosotros. Y el señor es. Luz abrió la boca. Ladrar. Levi permaneció en silencio por un momento. Solo miró fijamente a los ojos rojos de su camarada. ¿De verdad lo crees? Ladrar. Light volvió a tomar su posición, protegiendo el ala izquierda en la retaguardia. Levi apretó los labios. O tal vez, sus labios se habían movido solos. Una vez más, Levi se giró para mirar hacia dónde se dirigía el grupo. Pero no dio un paso adelante. Levantó la mirada. Levi miró el cielo azul que se asomaba a través de las numerosas hojas verdes arriba. Apretó los ojos repetidamente. Su nariz se arrugó. Sus cejas subieron y bajaron. Sus labios apretados se movían arriba y abajo, y de un lado a otro. Levi respiró hondo. No estaba claro si su cuerpo era capaz de hacerlo o no. No estaba claro si aquellos que habían sido traídos de vuelta de entre los muertos podrían hacerlo. Sin embargo, un monstruo, que ya había experimentado la muerte, aparentemente estaba haciendo todo lo posible para contenerlo. Era algo que el monstruo no había hecho frente, incluso, a la misma muerte. El monstruo hizo todo lo posible por contener las lágrimas. Si Levi lo dejara ir, no estaba claro si las lágrimas brotarían o no. Debo preguntar al señor. Segundos después, Levi dio un paso adelante. Mark abrió los ojos a un cielo azul claro, sin obstrucciones por hojas o ramas. Sus subordinados lo habían llevado de regreso al centro del último piso. A un par de metros, estaba el hueco que conectaba el piso final y el segundo. Mark trató de levantarse del suelo, solo para darse cuenta de que estaba acostado sobre el abdomen de Fieri. Ark se recostó. ¿Así que todavía estoy así de golpeado? Marcos miró al cielo. Es la primera vez que se tarda tanto en recuperarse. Sus heridas se habían curado muy bien, pero sus músculos aún se sentían extremadamente doloridos. Además, podía sentir nudos en su vientre. Fue una sensación desagradable. Mucho. Parece que recordé. Incluso extender su brazo frente a él dolía un poco. Algo muy desagradable. Mark permaneció inmóvil por un momento, antes de rodar hacia un lado 2 veces. Puff, se dejó caer del cuerpo de Fieri y cayó al suelo. No pudiste hacer mucho desde que estuve aquí, ¿eh? El subalterno se levantó del suelo con sus numerosas patas. Veo un poco más lejos. Fieri se alejó unos 30 metros de su maestro, antes de activar la habilidad producción de descendencia. Mark yacía sobre la hierba vibrante. Mientras respiraba profundamente, pensó en los diversos sucesos que habían tenido lugar en lo que parecía un período de tiempo muy corto. Luchar contra el Berserker fue muy divertido. Una leve sonrisa estaba en su rostro. Tan divertido, pero ya no puedo hacer eso. No puedo pelear de esa manera. Ya no puedo actuar de esa manera. Sintiéndose algo sombrío, lentamente llevó su mano derecha a su pecho. Esos elfos oscuros corruptos. No creo haber sentido tanto miedo, nunca. Mark apretó el puño derecho. Solo pensar en eso es suficiente para que mi corazón se vuelva loco. Sin embargo, su sonrisa no desapareció. Por una sola razón. Es bueno que tenga que experimentar esto antes de irme.
El dedo índice de Mark golpeteó el suelo cubierto de hierba mientras pensaba. El berserker se sentía como un boss monster. Pero él no estaba. Risita, era solo un monstruo normal. ¿Solo un monstruo normal, eh? ¿Qué clase de guardián tendrá este piso entonces y? Los pensamientos de Mark se detuvieron por un momento. Ahora que lo pienso, ¿el guardián de este piso? Los latidos de su corazón aumentaron mucho. ¿No es solo este piso? Al segundo siguiente, un ser hecho de llamas apareció de la nada. ¿Cómo estamos? ¿Tomando una siesta bajo el sol? ¿Descansaste bien? El espíritu del fuego preguntó con humor. Marcos se rió. Era una risa, pero sonaba más como un grudido. Me sorprende que te importe. De alguna manera, lo hago. Bueno, eso es nuevo. No me di cuenta de que nos habíamos acercado. No me digas qué sucedió sin que me diera cuenta. ¿Qué pasó allá atrás? El espíritu interrumpió. Mark luchó por levantarse del suelo. Se sentó. Milímetros, yo mismo no estoy seguro, respondió de mala gana. El espíritu del fuego se puso de pie, o mejor dicho, se cernió, en silencio. Milímetros comenzó con un estallido de fuerza. O energía, debería decir. Entonces. Mark levantó ligeramente la mano izquierda. Se miró la palma de la mano. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Bueno, no exactamente. ¿Era más como? ¿Perdiste el control? Preguntó el espíritu. No. Bueno, no inicialmente. Al principio, se sintió bastante bien. Casi como si, la mirada de Mark cambió. Mi cuerpo se movía solo por instinto. El espíritu del fuego levantó una ceja. ¿Y eso se supone que es algo bueno? Mark miró al espíritu por un momento. Se sintió liberador. ¿Un poco? Respondió vacilante después de una breve pausa. No lo entiendo, pero lo que sea. Lo importante es lo que pasó después de eso. Mark se rascó la cabeza, obviamente sin palabras. El espíritu del fuego abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, sonido metálico seco, alguien se acercaba. Escalada. Oh. Puede que tenga que irme. Un segundo después, Levi estaba en el último piso. Sobre sus hombros, dos guerreros demoníacos inferiores inmóviles. Miró al espíritu del fuego. Así que estabas allí. Era. El espíritu admitió. ¿Por qué no ayudaste mientras traíamos a nuestro señor? El espíritu del fuego desapareció. Entró en la gema roja antes de que Levi pudiera terminar su oración. Marcos permaneció en silencio. Su resistencia aún no se había recuperado, pero se empujó del suelo y se puso de pie. El hecho de que el subalterno hubiera hablado con el espíritu del fuego antes de reconocer la presencia de su señor sorprendió a Mark. Mi señor. Levi se arrodilló solemnemente frente a su maestro. Una vez más, ¿no hay necesidad de arrodillarse? No, mi señor. Me disculpo, pero debo. La mirada en los ojos de Mark cambió. ¿No? Mark no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra. Era algo que no quería oír. Especialmente no viniendo de sus subalternos. Mi señor, debo hablar. Con los sucesos anteriores, se ha vuelto obvio que no soy apto para servirte. Contra el berserker, me faltaba fuerza. Contra los numerosos elfos, apenas podía ofrecer ayuda. ¿Y? ¿Qué es? Mi señor, por favor permítame continuar. Mientras que su cuerpo había estado previamente en ángulo, Mark se volvió para mirar a Levi. Era la primera vez que un subalterno lo interrumpía. Mark miró desde arriba a Levi arrodillado. Este último bajó la mirada al suelo. Algo similar ha sucedido anteriormente. Después de luchar contra el espíritu que, ahora, se ha unido al lado de nuestro señor, así que a eso se trata. Mark pensó para sí mismo. Solo que ahora, era, a falta de una palabra mejor, peor. Todo lo que podía hacer era mirar mientras peleabas. Mientras tu cuerpo se rompía, una y otra vez. No pude evitar eso, no pude atreverme. Ya que no soy más que tu leal subordinado. Para protegerte, habría tenido que detenerte. Y eso es algo que no puedo hacer. Levi hizo una breve pausa. Como tu subordinado, solo puedo ayudarte y obedecer tus órdenes. Pero mis órdenes no fueron claras, ya que yo no era realmente el que luchaba. Verdadero. No lo había pensado. Puedo ver cómo plantearía un problema. Y entonces, mi señor, me gustaría preguntar, ¿qué hacer si eso volviera a suceder? No estoy seguro. Todavía no he tenido tiempo ni de pensar en lo que pasó. Me parece como... No, mi señor. Eso no es lo que yo. Los ojos de Marcos se entrecerraron.
Entonces haz tu pregunta. Levi hizo una breve pausa. Mi deseo más profundo es protegerlo, mi señor. Tanto como esté dentro de mi capacidad, quiero protegerlo de cualquier amenaza. Y eso también incluiría, Levi levantó la mirada del suelo. Ojos solemnes. Serio y leal. Protegiéndote de ti mismo, si lo permites. Los ojos del señor se abrieron. De mi parte. Levi bajó la mirada una vez más, en silencio. Para protegerme de mí mismo. ¿Qué significa eso? Espera. De mi parte. Eso significaría, darle a Levi, la capacidad de incluso oír en contra de mis órdenes. Si eso es lo que se necesita para protegerme, la habilidad, de ir en mi contra, Mark pensó para sí mismo. Reflexionó sobre la pregunta un poco más. Maullar, el felino iluminado por la luna, que había estado acostado a una docena de metros de distancia, se frotó contra la pierna de Mark. Bajó su cuerpo y acarició el pelaje del subalterno. No puedo estar de acuerdo con eso. Mark respondió con severidad. Levi no pudo evitar apretar los labios ante la negativa. Krista levantó la mirada hacia Mark. Este último le devolvió la mirada, en silencio. Pensó en muchas cosas. Varios encuentros, peleas y errores. Mark se enderezó después de un rato. Miró a Levi arrodillado. No puedo estar de acuerdo con eso. Pero puede haber ocasiones en las que lo sepas mejor que yo. Levi se puso de pie abruptamente. Mi señor, nunca me atrevería a pensar que yo. Mark levantó la mano y Levi se detuvo. Mis órdenes son absolutas, pero hay momentos en los que podrías saberlo mejor. Así que mi pregunta para ti es. El felino iluminado por la luna caminó hacia Levi, antes de frotar su pelaje blanco contra su pierna. ¿Qué es más importante, Levi? Una leve sonrisa estaba en el rostro de Mark. ¿Mis deseos o mi seguridad? El subalterno no necesitó un segundo para pensar. Su seguridad, mi señor. Incluso si garantizar mi seguridad significara ir en contra de mis deseos. Levi bajó la mirada. Apretó los puños. Para un subalterno, la respuesta era particularmente difícil de dar. Sí, mi señor. Marcos soltó una risita. Interesante punto apóstrofo pensó para sí mismo. Los subordinados son, cosas tan extrañas. Me pregunto si los demás darían la misma respuesta. Como si fuera una señal, Light y Gray salieron del bosque y caminaron por el campo llano. Se acercaron, cada uno con un Storm Eagle sin vida en su boca. ¿De alguna manera? Mark los miró fijamente antes de responder. Puedo aceptar eso. Una sonrisa digna apareció en el rostro de Levi. Caminó más cerca de su maestro, antes de arrodillarse justo enfrente de él. Te juro, mi señor, protegerte y protegerte, lo mejor que pueda, ahora y para siempre. La gran declaración hizo que Mark quisiera reírse. Pero decidió no hacerlo. El amo miró al subalterno arrodillado frente a él. Te lo aseguro. A su subordinado Levi se le ha asignado una posición diferente. ¿Posición? Al igual que... La posición de tu subordinado ha cambiado. El subordinado Levi ha sido ascendido. El subalterno Levi ha sido ascendido a la posición de guardia. Al instante siguiente, una aura azulada apareció alrededor de Levi. Tu título devorador abre sus ojos. Tu título influye en el crecimiento de tu guardia. Tu guardia ha adquirido un nuevo título. Tu guardia ha adquirido el título. El escudo del devorador. El aura azul alrededor de Levi pareció filtrarse en su cuerpo. Inmediatamente, los cambios se notaron. Su cuerpo se volvió más corpulento. Sus hombros, más anchos. Las escamas oscuras rojizas que cubrían su brazo derecho se tiñeron de azul y se volvieron más duras. Más grueso. Los cristales en el brazo izquierdo y la espalda de Levi parecieron crecer. Tanto en tamaño como en nitidez. Una brillante luz azulada emanaba de sus cuernos y garras. Al segundo siguiente, esa luz, al igual que esos cuernos y garras, se desvaneció. Posición del título. Mark se quedó mirando los cambios por los que pasaba el cuerpo de Levi. Igual que mi título de seguidor. Correcto. Pensó un poco. El escudo del devorador, ¿eh? Entonces, ¿todos mis subordinados pueden obtener ese título si los asigno como guardias? Su título devorador afirma que no es posible. Mark miró en silencio las palabras flotantes frente a él. Asignarlos como guardias. Una versión anterior de la habilidad revivió a los monstruos como guardias, no como subordinados. ¿Qué es diferente ahora? Ni el sistema ni el título de Mark respondieron. Se llevó una mano a la barbilla. Ropa de muertos vivientes del purgatorio. Entonces, ¿puedo asignar posiciones a mis subordinados?
¿Es eso lo que provocó este encendido? Afirmativo. Negativo. Mark se tocó la mejilla izquierda con el dedo índice repetidamente. ¿Podría haber hecho esto antes? Negativo. Sacudió la cabeza. ¿Todo está cambiando ahora que estoy en este último piso? Tu título devorador te está mirando. Mark levantó una ceja ante el mensaje. ¿Se supone que esto compensará, lo que sea que haya sido antes? Tu título devorador se ríe nerviosamente. Milímetros. Mark asintió. Así que tuviste algo que ver con eso. ¿Qué hay del otro? Tu título devorador cae en un sueño. TSK, los ojos de Mark se posaron en su guardia arrodillado, Levi. Guardia, mía, mi guardia, ¿eh? Según Mia, Followers es la posición de título más baja. Los puestos tienen que ver con la responsabilidad y la libertad. Por lo tanto, Levi, como guardia, tiene más libertad que los demás. Se llevó una mano a la cadera. ¿Tiene sentido después de lo que hemos discutido? Se ha introducido un cambio en el sistema. Analizando, la posición de su subordinada Krista se ha registrado como compañero, inferior. Milímetros. Compañero. Al segundo siguiente, el felino iluminado por la luna se subió al cuerpo de Mark. ¿No querrás decir mascota o algo así? Milímetros. Supongo que eso es lo que significa inferior. Él se preguntó. Correcto. Mark dejó escapar un largo suspiro. Levi llamó. El guardia levantó la mirada para encontrarse con la de su maestro. Probablemente tienes nuevas habilidades o algo así, ¿verdad? No revisaré esos. Lo dejo en tus manos. Mark apartó a Krista de su hombro. Mis órdenes son absolutas. Pero ya no te daré órdenes, Levi. Lucha por mí como mejor te parezca. Y sobre todo, protégeme lo mejor que puedas. El felino iluminado por la luna aterrizó ágilmente en el suelo. Como mi escudo. El corazón del guardia se estremeció. Levi bajó la mirada apresuradamente. Sí, mi señor. Mark se dio la vuelta ante la respuesta, aparentemente complacido por ella. Como mínimo, se sentía intrigado por cómo irían las cosas a partir de ahora. En ese momento, tanto Light como Gray habían llegado. Mark llamó a su inventario. Al segundo siguiente, docenas y docenas de huesos cayeron al suelo, formando una enorme pila a su alrededor. Mia. Tu título seguidor de Gaba se está despertando de su letargo. ¿Ya te recuperaste? ¿Hay otro velo, no? ¿Otro lleno de elfos? Preguntó Mark, ignorando la pregunta. Sí hay. Desde el principio, había 2 velos. Se dará a conocer, Mark no se molestó en leer el resto. ¿Qué tal si esperas a que yo lo encuentre en su lugar? Iré a buscar una vez que me haya recuperado. No puede estar muy lejos del primer velo. Tomó asiento y agarró lo que parecía un fémur. Le tomó menos de un segundo a ese hueso convertirse en una punta afilada. Consume menos maná cuando lo sostengo. Mark asintió para sí mismo. ¿Crees que estás en posición de dar órdenes? ¿No es una orden? Agarró otro hueso. Su forma era diferente. Solo una petición. La persona con la que hablaba Mark parecía necesitar algo de tiempo para responder. ¿Por qué? Bueno, un par de ellos. Mark se tomó su tiempo para responder mientras usaba su habilidad mágica manipulación de huesos. Primero, la venganza. Bueno, no quiero venganza per se. Una revancha, supongo. Mientras Fieri usaba continuamente su habilidad producción de descendencia, el resto de los subalternos simplemente se sentaba en la vibrante hierba. Segundo, sé lo que me espera. Así que definitivamente quiero vencer a los elfos oscuros corruptos sin problemas. Asumiendo que esos son los monstruos bajo este velo también perfectamente. ¿Crees que eso es algo de lo que eres capaz? Mark se tomó un par de segundos para pensarlo. Sí, eso creo. Además, dijiste que carecía de la habilidad para estrategias. Hay algo que quiero probar. No demasiado complicado, pero probablemente lo suficientemente bueno como para tratar con ellos. Intrigante. ¿Algo más? Levi miró a su maestro desde la distancia, mientras que el felino iluminado por la luna se estiraba perezosamente. Es el juicio final ante el guardián del primer piso. Más que eso, el hueso que Mark sostenía se rompió como una ramita ante la idea. Es la prueba final que se interpone entre el monstruo y yo que protege toda esta mazmorra. Entonces, así que déjame enfrentarlo de frente. Con todo lo que tengo. Si tardas demasiado en recuperarte, quitaré el velo. Bien por mí. Si eso es todo, entonces te dejo. Mark se sentó en silencio por un momento. Dejó de fabricar armas. Hay una cosa más.
La forma en que perdí el control, tenía que ver con esos títulos, ¿verdad? Parcialmente, sí. Solo parcialmente, ¿eh? Parece suceder más y más a medida que me acerco a la salida. ¿Sucederá aún más a menudo una vez que esté afuera? Posiblemente. Milímetros. Preguntaré de nuevo, ¿cuáles son? Palabras flotantes interrumpidas antes de que pudiera terminar su pregunta. No debes temer tus títulos. Como te han dicho al renacer, esos títulos no son títulos simples. Son sus títulos únicos. Son tuyos, y solo tuyos. No les tengas miedo. Trata de entenderlos en su lugar. ¿Entiéndelos? Pero, ¿qué son? Raven explicará todo. El tipo que me trajo de vuelta, ¿eh? No hay necesidad de pensar en ello, ¿es eso? De nuevo. Un breve silencio. Tus títulos no te fueron entregados. Te pondrán a prueba. Pero son indudable e inequívocamente tuyos. Mark se paró en medio del bosque, a unos 500 metros del pueblo destruido y quemado. Gracias al espíritu del fuego, el segundo velo se localizó con relativa facilidad. Es posible que hayan tenido unos 10 minutos para prepararse la última vez, ya que derribé el velo. Ahora será diferente. Una expresión seria dominaba el rostro de Mark. ¿Más elfos oscuros corruptos? ¿Quizás más guerreros elfos oscuros corruptos? El berserker estaba en una choza hecha de ladrillos al principio. Habrá que tener eso en cuenta en caso de que haya otro, o incluso varios. El velo hacía que lo que había debajo pareciera similar a cualquier otra parte del bosque, pero si uno se enfocaba en él, se podían notar fallas en la ilusión. La forma en que las hojas caían al suelo, la forma en que las ramas se sacudían con el viento, todo parecía ligeramente, muy ligeramente, mal. Si hay muchas de esas chozas, o simplemente varios berserkers, retírense, Marca ordenó. Sus subalternos asintieron, a pesar de no poder ver a su maestro. La telepatía es algo tan conveniente. Formando un círculo alrededor del velo en forma de cúpula, separaron más de 700 monstruos tipo insecto. Si la posición de Mark debía ser referida como la frontera norte del velo, entonces en el este, se encontraba la reina de los monstruos insectos. En el abdomen de Fieri, Krista, la felina Moonlight. A este último le gustó bastante la ubicación. Al oeste, un par de lobos. Sus colmillos, picazón por la sangre. El sur se había quedado vacío. Ya volví. Alala, esa área era responsabilidad de otra persona. Si mis explosiones fracasan como la última vez, me sentiré muy mal. El espíritu del fuego susurró, erguido sobre la cúpula velada. Mirando a su alrededor, una sonrisa apareció en su rostro. Ya que ahora lo está haciendo en serio, supongo que no tengo más remedio que hacer lo mismo, el espíritu se rió entre dientes. Apuntando hacia abajo, docenas de púas hechas de huesos de varios monstruos flotaban a su alrededor. Ahora que lo pienso, este velo se extiende hacia arriba mucho más que el anterior. Casi cilíndricamente. El espíritu no se preocupó demasiado por eso. Vamos a intentarlo. Si no funciona bien, estoy seguro de que podré cambiarlo, Mark pensó para sí mismo. Detrás de él, se dieron pasos sobre la hierba vibrante. Como he dicho, no te daré órdenes. Sí, mi señor. Levi respondió después de arrodillarse. Y Mark levantó su brazo derecho. Muchos elfos oscuros corruptos yacían perezosamente en sus casas de madera. Las casas diferían ligeramente en tamaño. Algunos más pequeños, otros más grandes. Uno podría pensar que los monstruos tuvieron que pelear para decidir de quién era la casa de quién. Pero ese no había sido el caso en absoluto. Parecía que los elfos oscuros corruptos sabían instintivamente quién era el dueño de qué casa. ¿Por qué sabrían eso? Porque las casas habían sido suyas mucho antes de que las mudaran. Mucho antes de que hubieran sido teletransportados en medio de un bosque desconocido. Mucho antes de que una cúpula oscura apareciera sobre ellos. Las casas eran suyas, incluso antes de que se convirtieran en elfos oscuros corruptos. La cúpula sobre ellos estaba oscura, pero había luz. Pero los elfos oscuros corruptos no tuvieron tiempo de pensar en ese detalle sin importancia. Al quedar atrapados por la cúpula, su primer instinto había sido atacar e intentar destruir la jaula que se avecinaba. Habiendo sido infligidos por una poderosa magia corruptora antes de que fueran teletransportados desde donde vivían anteriormente, no se podía encontrar una forma diferente de irse. La corrupción estaba dañando lentamente tanto sus mentes como sus cuerpos. Atrapados, no podían hacer nada. No importa cuánto golpearon y atacaron la cúpula, no se pudo hacer una abolladura.
Aún así, lo intentaron, una y otra vez. Hasta que el miedo y el terror se convirtieron lentamente en frenesí, lo que, desafortunadamente, permitió que la corrupción incrustada dentro de ellos se extendiera más y más profundamente. Permitió que la corrupción rompiera sus espíritus hasta tal punto, que esos espíritus no se diferenciaron de los de una bestia. Solo quedaba la sombra de su yo e intelecto pasados. Y así, los elfos oscuros corruptos esperaron. Debajo de la cúpula, la comida no era necesaria. Tampoco necesitaban defenderse de los forasteros. Todo lo que podían hacer era esperar. ¿Para qué? No lo sabían. Un elfo oscuro corrupto cansado y aburrido caminó. Sin ninguna razón real, había dejado su casa de madera. El elfo oscuro corrupto vagaba por el pueblo. Aleatoriamente. Sin rumbo. No muy diferente a muchos otros elfos oscuros corruptos. Sin ninguna razón real, ese mismo elfo oscuro corrupto levantó la mirada. Se quedó mirando la cúpula oscura. Como ya lo había hecho, muchas veces en el pasado. Pero esta vez era diferente. Los ojos del elfo oscuro corrupto se abrieron como platos. Un agujero había aparecido a través de la cúpula oscura. El elfo oscuro corrupto abrió la boca y dejó escapar un grito débil. El cielo brillante que les había sido arrebatado finalmente se podía ver a través del estrecho espacio. Solo tomó un momento para que la cantidad de agujeros en la cúpula se multiplicara. La cúpula oscura había comenzado a desvanecerse. ¿Podría ser? Fue la libertad de la que habían sido privados finalmente, golpeado por la sorpresa y la esperanza, el cuerpo del elfo oscuro corrupto se había congelado en su lugar. Y una punta afilada le atravesó la cabeza. Dejar que caigan al azar consume mucho menos maná, señaló Mark. Con este simple movimiento, no solo derrotó a algunos enemigos e hirió a muchos, sino que también plantó numerosas armas en todo el pueblo. Ahora, sus ojos, como los de todos los subalternos, recorrieron la aldea mientras caía el velo. Los labios de Mark comenzaron a curvarse hacia arriba. Por no hablar de una choza de ladrillos, no se podía ver ninguna. Pero se encontró algo más en su lugar. Una torre hecha de ladrillos. Unos 50 metros de altura. Los ojos de Mark lo miraron de arriba a abajo. Una puerta. Una ventana, un arquero. ¿O algo más grande que un berserker? ¿Qué hacer? Sus subordinados, al encontrar una torre en lugar de chozas de ladrillos, se detuvieron. Solo Fiery's Offspring corrió hacia adelante. Mark dio su orden poco después. Sigue adelante. Al instante siguiente, el espíritu del fuego agitó su mano derecha. 4 látigos de llamas descendieron sobre el pueblo, explotando al impactar. Este funcionó bastante bien la última vez. El espíritu susurró con entusiasmo. Tomados por sorpresa, el primer instinto de los elfos oscuros corruptos fue huir. Algunos habían salido corriendo de sus casas de madera sin siquiera tomar sus armas. Pero pronto encontraron oleadas de monstruos insectos bloqueando el camino. Boleas de bolas de fuego fueron disparadas contra ellos. Light y Grace movieron sigilosamente a través de los espacios entre los monstruos insectos. Los colmillos de los lobos se acercaron lentamente a sus objetivos. Fiery y Moonlit Feline atacaron desde lejos, ayudando a los vástagos frente a ellos en su incursión en la aldea. Levi avanzó, despejando el camino para su señor. Mark apretó los puños. Ahora, un aura púrpura comenzó a salir de su cuerpo. Intentemos esto de nuevo. Tu habilidad Berserker se está activando. Al notar la aparición de un aura familiar, el espíritu del fuego miró hacia abajo. 124 elfos oscuros corruptos. 14 guerreros. ¿Oyes? Él gritó. Envuelto por la característica aura púrpura de los berserkers, el cuerpo de Mark había comenzado a temblar levemente. Sí. Una leve sonrisa apareció en el rostro ardiente del espíritu. Perder contra tu propio fuego otra vez habría sido muy triste. Pensó para sí mismo. Mark respiró hondo. Al igual que sus músculos, el aura alrededor de su cuerpo palpitaba. Interesante, señaló. Consciente de que estaba a punto de comenzar una batalla contra enemigos ágiles, se activó la habilidad pasiva Visión Cinética Superior B. A diferencia de cómo funcionan mis otras habilidades, parece que esta tiene un índice de activación. Algo como eso. El flujo de tiempo se ralentizó y a Mark le resultó más fácil concentrarse. El aura aumentó de tamaño, antes de estabilizarse. La habilidad Berserker se activa. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 20%.
Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 10%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 5%. Sonrió, a pesar de que las palabras flotantes eran innecesarias. Después de todo, Mark se había acostumbrado al cuerpo que tenía actualmente. A su fuerza, velocidad y estadísticas generales. Además, había pasado un tiempo desde que las estadísticas que tenía su cuerpo habían aumentado por un margen sustancial. Que me dijeran que no era necesario. ¿Vamos? Mark podía sentir la fuerza adicional fluyendo a través de su cuerpo. Hacer esto. Sus pies dejaron una grieta en el suelo cuando saltó hacia adelante. A pesar de que aparentemente fue un mal partido contra los veloces elfos oscuros corruptos, Levi se mantuvo bien. Contra sus armas afiladas, usó los duros cristales que cubrían su brazo izquierdo y su espalda para protegerse. La agilidad de Levi era mucho más baja que la de ellos. Es por eso que todo lo que podía hacer era protegerse a sí mismo. Sin embargo, la mirada en sus ojos era tranquila. Su mente, clara. Enfocado. 3 elfos oscuros corruptos esquivaron ágilmente las bolas de fuego que les dispararon y se acercaron a Levi rápidamente. Apuntando a mi pecho, la guardia señaló. Tan rápido como pudo, Levi estiró su brazo izquierdo hacia su lado derecho mientras giraba su cuerpo ligeramente hacia el mismo lado. 3 dagas élficas gastadas por el tiempo rebotaron en los cristales protectores. Habiendo cerrado la distancia, los elfos oscuros corruptos se dispusieron a acabar con el objetivo rápidamente. Pero antes de atacar, notaron que la palma de la mano derecha de Levi se asomaba por el espacio entre su brazo izquierdo y su costado. Bomba de rayos condensada C. Por un pelo, los elfos oscuros corruptos se hicieron a un lado. Los 3 sonrieron terriblemente, ya que el ataque aparentemente no dio en el blanco. Pero ese no había sido el caso. Después de todo, los 3 no eran objetivos de Levi. Una explosión tuvo lugar una docena de metros detrás de los 3 elfos oscuros corruptos. Los gritos de sus camaradas resonaron. Y los 3 se dieron la vuelta apresuradamente. Habían esquivado el ataque, pero les había costado a 4 de sus parientes una extremidad cada uno. 4 de sus hermanos yacían ahora en el suelo, a cada uno le faltaba un brazo o una pierna. Sus hermanos gritaron terriblemente mientras montones de sangre salían de sus cuerpos. Y fue su culpa. Antes de que los 3 pudieran recuperar la compostura, una esfera hecha de rayos azules apareció alrededor de Levi. Cubierta de relámpagos vemas. Los 3 elfos oscuros corruptos gritaron cuando la red azul de relámpagos convirtió su piel y músculos en carbón encendido. Sorprendido por su propia fuerza, Levi dejó de moverse por un momento. Su objetivo había sido defenderse de los atacantes y atrapar a los enemigos en la retaguardia con la guardia baja con sus ataques de largo alcance. Dañar lenta e indiscriminadamente a las tropas enemigas. Después de todo, no le importaba si los enemigos estaban justo frente a él o mucho más lejos. Todos eran enemigos de su señor. Y todos tenían que ser derrotados. En el lapso momentáneo de falta de atención, 4 elfos oscuros corruptos saltaron hacia Levi, el enemigo que, ahora, consideraban más peligroso. Pero antes de que sus espadas pudieran alcanzar el cuerpo de ese enemigo, ¡bam!, un poderoso puño cubierto por un aura púrpura chocó con los brazos cruzados a la defensiva de un elfo oscuro corrupto. Solo tomó un momento para que esos brazos se rompieran. Los elfos oscuros corruptos cambiaron de objetivo. Al instante siguiente, aparecieron chispas en los numerosos cristales que cubrían Levis. Sabiendo que los elfos oscuros corruptos no se perderían eso, se aprovechó al máximo la distracción, ya que una poderosa cola barrió el área, lanzando lejos a los enemigos y rompiendo un par de costillas a cada uno. No puedes permitirte distraerte. Levi se disculpó, pero su señor ya había seguido adelante. Se dispararon cientos de bolas de fuego a la vez. Látigos de llamas explotaron al tocar el suelo. Picos de hielo volaron por el aire, empalando y congelando numerosos a la vez. Mark saltó directamente al centro del caos que se estaba produciendo. Los elfos oscuros corruptos cayeron uno tras otro. Mark apenas podía contener su emoción. Mientras sus piernas movían más rápido que nunca, sus brazos golpeaban con más fuerza que nunca y su corazón latía más fuerte que nunca. Mi visión es clara. 3 flechas se dirigieron hacia el pecho de Mark. Mi cuerpo, sin bajar el ritmo en absoluto, esquivó ágilmente. Tanto las 3 flechas como las bolas de fuego que Fiery's Offspring había disparado al azar. Luz. Se disparó otra andanada de flechas. Esta vez, apuntando a sus pies. Mark se lanzó, dejando que su cuerpo girara hacia un lado mientras estaba en el aire. Tomó un respiro profundo.
Necesito. Solo una vez que sus pies tocaron el suelo, los elfos oscuros corruptos que lo rodeaban notaron su pecho inflado. Para usar todo niebla de arena cegadora B y tal como sugiere el nombre, los enemigos fueron privados temporalmente de su sentido de la vista. Mark derrotó a 5 de ellos, antes de usar un sexto como escudo, defendiéndose de más flechas entrantes. Esto va bien. Sin embargo, tendré que reducir sus números si quiero ir más lejos. Rápidamente saltó hacia atrás antes de extender ambos brazos frente a él, hacia el enjambre de elfos oscuros corruptos rodeados. Llama del caos, bola de fuego colosal A. Manipulación de maná A. A medida que se vertió más maná en la bola de llamas, su tamaño aumentó. Condensación de maná y control de fuego S. Marcos sonrió nervioso. A pesar de usar mi control de fuego también. ¿Apenas puedo contener? Al instante siguiente, una docena de flechas se acercaron rápidamente. Mark no tuvo tiempo de disparar el ataque. ¿TSK? Pero antes de que pudiera alejarse, un brazo se extendió frente a él. Un brazo cubierto de cristales. Del cuerpo de Levi, un aura azulada brotó. Al segundo siguiente, los cristales que cubrían su brazo y espalda comenzaron a crecer en tamaño. Rápidamente se convirtieron en algo parecido a una pared, protegiendo al señor de las flechas entrantes. Y la sonrisa en el rostro de Mark se ensanchó. Justo. Tan rápido como habían crecido, los cristales se redujeron de tamaño. Perfecto. Mark disparó la esfera de llamas y maná de la que emanaba una luz cegadora. El empujón hacia atrás fue un testimonio de la fuerza del ataque, ya que los pies de Mark dibujaron 2 líneas rectas en el suelo mientras sus brazos se extendían a la fuerza a los lados. La esfera cegadora ardió y atravesó los cuerpos de múltiples elfos oscuros corruptos, antes de explotar poderosamente en el centro de la aldea. Bueno. Eso es bastante bueno, comentó el espíritu del fuego con ojos brillantes. Y muchas más explosiones descendieron sobre el pueblo. Intentemos. El aura púrpura alrededor de Mark se espesó. Sus músculos se contrajeron por un momento. Sus pupilas se dilataron. Para llegar más lejos, tu habilidad Berserker SS se activa. La habilidad Berserker SS se activa. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 40%. Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 20%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 10%. El aumento de poder fue grande. Tanto es así que aparecieron grietas debajo de los pies de Mark a pesar de que no se movía. Una ligera sensación de mareo. El mundo a su alrededor parecía un poco más borroso. No podía decir si sus sentidos habían sido embotados o agudizados. Pero definitivamente algo había cambiado. Eso es todo. Tu tolerancia al dolor aumenta temporalmente de forma sustancial. A pesar de los numerosos enemigos que tenía delante, Mark no movió ni un músculo. Su mirada se movía de arriba a abajo, de derecha a izquierda. En lugar de moverse, observó a los elfos oscuros corruptos defendiéndose de las oleadas de monstruos insectos, la lucha de esos monstruos insectos para coordinarse con las tropas que disparaban bolas de fuego desde atrás, los ataques del espíritu del fuego que se volvían más y más feroces. Todo parecía borroso. No exactamente borroso, pero fuera de foco de alguna manera. Como si los eventos no estuvieran sucediendo frente a él. Como si estuvieran ocurriendo en algún lugar lejano. Esto es... Se disparó una flecha. Apuntó directamente a su pecho. Por alguna razón, la flecha no produjo ningún sonido mientras atravesaba el aire. O mejor dicho, parecía que no. Un paso lateral fue más que suficiente para que el ataque no alcanzara su objetivo. Mark contempló la carnicería durante un rato más. Parecía muy lejos de él. Distante. Mark no podía decir exactamente por qué parecía de esa manera. Pero él quería entrar en esa carnicería. Algo dentro de él quería convertirse en parte de esa carnicería. Llegar a ser uno con él. Mark cerró los ojos por un momento. El aura púrpura a su alrededor dejó de fluctuar. Para calmarse y concentrarse, Mark abrió los ojos y vio 4 dagas élficas desgastadas por el tiempo acercándose a su cuello. Con un movimiento de su cola, 2 brazos se rompieron. Los elfos oscuros corruptos gritaron de dolor. Extrañamente, Mark se alejó 2 pasos de los enemigos heridos. Fue una acción poco característica, ya que el espíritu del fuego, que estaba mirando la escena, también lo pensó. A la distancia, Fiery's Offspring disparó una ráfaga de bolas de fuego.
Las bolas de fuego todavía estaban al comienzo de la parábola que estaban a punto de dibujar. Al final de esa parábola estaba el furioso campo de batalla. Cierta área de ese campo de batalla. El área más densa con elfos oscuros corruptos. El área que aseguraba una mayor probabilidad de acertar en los objetivos. Tengo que empezar a pensar. A pesar de haber sido disparado al aire, Mark podía decir más o menos cuándo y dónde las bolas de fuego tocarían el suelo. Realmente no tenía que pensar en eso tampoco. Mark estaba muy familiarizado con los movimientos de tales ataques. Después de todo, la primera vez que le arrojaron una bola de fuego fue hace mucho tiempo, en el piso más bajo de la mazmorra. En todo caso, podría haber sido la habilidad mágica más común dentro de la mazmorra. Era un ataque que Mark había presenciado una y otra vez. Un ataque que había usado muchas veces también. Un poco más como Levi. Mark extendió los brazos y apuntó al lugar donde creía que descenderían las bolas de fuego. Se disparó una ráfaga de Thunderbolts. Debido a sus altas estadísticas de sentido y agilidad, la mayoría de los elfos oscuros corruptos tenían la capacidad de esquivar los ataques. Y muchos hicieron precisamente eso. Muchos esquivaron los Thunderbolts. Sin embargo, la mayoría de esos Thunderbolts terminaron dando en el blanco. La electricidad penetró a través de los cuerpos de los elfos oscuros corruptos, provocando momentáneamente que sus músculos se contrajeran incontrolablemente. Esa ventana corta era más de lo que podían permitirse, ya que una andanada de llamas enviadas directamente desde el infierno descendía sobre ellos. Disparando a los de atrás. Milímetros. Mark asintió con la cabeza mientras retrocedía y esquivaba una daga élfica desgastada por el tiempo apresurada y descuidadamente. 4 elfos oscuros corruptos heridos formaron un arco frente a él. A pesar de sus intentos de quitarle la vida, ninguno pudo siquiera arañar a Mark. El aumento sustancial de estadísticas de su habilidad Berserker SS recién obtenida le permitió evadir libremente sus ataques. Aunque se presentaron numerosas oportunidades para contraatacar, Mark no las aprovechó. Se concentró en esquivar y usar sus habilidades mágicas para herir y debilitar a los enemigos lejos de él. ¡Qué maduro! Comentó el espíritu del fuego, antes de acabar con las vidas de 4 elfos oscuros corruptos paralizados. Mark dio un paso atrás y los enemigos heridos lo siguieron. Saltó a un lado y saltó sobre varios monstruos insectos. Y los elfos oscuros corruptos heridos hicieron lo mismo. No puedo concentrarme únicamente en los que están frente a mí como solía hacerlo. ¿No hay razón para hacerlo? De hecho, dar prioridad a los ataques de largo alcance para eliminar a los enemigos que desconocían su presencia parecía funcionar bien. Después de todo, no importa cuán numerosos, los elfos oscuros corruptos habían sido rodeados. Y cada uno solo tenía un par de ojos. Gruñido, estos chicos realmente se están quedando, ¿eh? Los mismos elfos oscuros corruptos heridos se pararon frente a Mark. Bien. Él sonrió. ¿Por qué no? Sus ataques no solo eran fáciles de esquivar debido a sus heridas, sino que también desempeñaban un cierto papel. Los elfos oscuros corruptos, en conjunto, sabían que los superaban en número. Y así, cada uno asumió un papel. Un enemigo a vencer. Ahora que los atacantes seguían a Mark, ningún elfo oscuro corrupto más se volvió hacia él. Sin que ellos lo supieran, a los enemigos heridos se les había asignado el papel de escudo. O barrera, tal vez. Me gustaría probarlo más a fondo, pero puedo sentirlo. Si lo dejo ir, la habilidad se volverá loca. Lo probaré en un piso inferior. Sí. Probablemente sea el movimiento correcto. Mark continuó siguiendo el mismo plan de juego por un tiempo. Siguió el mismo plan simple, hasta que le lanzaron un poderoso puñetazo, proveniente de su punto ciego. El puño cerrado rozó la mejilla de Mark, mientras él esquivaba por un pelo. ¡Ja! El corazón de Mark inmediatamente comenzó a latir más rápido. Una gran sonrisa apareció en su rostro y su cola se movió explosivamente. Con gran potencia y velocidad. Los 4 elfos oscuros corruptos heridos finalmente habían sido eliminados. ¿Es justo? Gruñido, intentemos esto de nuevo también. Se lanzó un segundo golpe, y Mark logró esquivarlo con cierta gracia. Al ver al imponente guerrero elfo oscuro corrupto, su espíritu de lucha comenzó a brillar más. Y también lo hizo el aura alrededor de su cuerpo. Hagámoslo. No pudimos terminarlo la última vez, pero ahora será. El guerrero se preparaba para lanzar un tercer golpe. Y antes de que Mark pudiera moverse, atravesar, 3 flechas atravesaron las escamas de Mark y penetraron su brazo derecho. La ira brotó inmediatamente dentro de él.
El aura púrpura se volvió feroz y violenta. Las hormigas se entrometieron donde no debían. Un poderoso puñetazo golpeó el costado izquierdo de Mark. Su espíritu de lucha y su deseo de revancha se habían encendido. Y esos sentimientos se mezclaron rápidamente con la ira repentina y creciente. Mark apretó los puños. Maldito. Su enfoque había sido perturbado. Había aparecido una abertura. Y la bestia reprimida no se lo perdió. Tu habilidad Berserker SSS se está activando.